Hola, mi nombre es Esteban Fuentes García, soy del tercero medio B del Colegio Rey Mapu de la Comuna de La Florida. Y hoy día les voy a leer este cuento que se llama Cough Cough, de la autora Patricia Elena Rivas. Una tarde de invierno contrajo una horrible tos, porque las casas usaban estufas a leña, dejando la ciudad saturada de humo. Poco a poco, todos los niños comenzaron a enfermar. Cada atardecer, a medida que encendían los calefactores, se integraban más y más toses hasta que juntas formaron el concierto tosio musical. Las había agudas, graves, caformónicas, desafinadas, sopranos, tenores, chillonas y pausadas, fugaces e insoportables, coloridas toses, cough cough, esqueléticas, rollizas o toda una belleza de tos. En cantos, cough 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 cough, secreto y secreto a voces, oreja a oreja, boca en boca, para todo gusto toses. Cough 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 cough, entre hierbas o jarabes por beber, al compás de la brisa y los vientos, todas las toses juntas en un solo concierto de atardecer. Así, los grandes empezaron a enfermar. Andaban saltones, tiritones, traumados, estresados, y al escuchar la palabra tos, temblaban de horror. Con tanta tonalidad, incluso les dio insomnio, pasando meses enteros sin dormir. Además, cualquier ruido extraño les hacía estallar en pánico, imaginando que el fenómeno se había extendido a función vespertina, por éxito de taquilla. De este modo, llegada la hora del concierto tosio musical, taponaban los oídos con lo primero que había a su paso, pero era inútil. Este atravesaba toda defensa. Mientras la ciudad seguía produciendo humo, irrumpiendo en el país, en los hemisferios, océanos y en el planeta entero, los niños se unieron en un cantar universal, por lo que las Naciones Unidas declararon estado de emergencia y pidió una respuesta a todo esto. Al unísono, en un solo tono, clamaron: necesitamos respirar aire limpio. De esta manera, la organización internacional determinó que las juntas de vecinos se hicieran responsables por el problema. Tras ponerse de acuerdo en numerosas reuniones, decidieron deshacerse de las estufas a leña, depositándolos en basureros de reciclaje e instalaron en cada hogar paneles solares. Y gracias a eso, hoy nadie sufre tos.